Vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Cantares, capítulo 2, versículo 15. Libro de los Cantares, el capítulo 2 y el versículo 15. Vamos a escuchar en esta noche lo que Dios tenga que decirnos. Yo siempre he dicho que lo que Dios quiera decirme a mí es bienvenido. Y debemos de recibir la palabra de Dios. A veces la palabra de Dios viene como leche y es bien recibida, porque a quién no le gusta la leche. Pero a veces también la palabra de Dios viene como martillo, y nadie le gusta recibir un martillazo, ¿cierto? Pero cuando la palabra de Dios venga como martillo, hay que recibirla, porque Dios con su palabra como martillo quiere quebrantar nuestros corazones. Amén. Viene como aceite también, que cura las heridas, suaviza las heridas. Entonces, como venga la palabra de Dios, es bienvenida y es de bendición para todos nosotros. Amén. En el libro de Cantares 2:15 dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas, porque nuestras viñas están en cierne. Lo voy a volver a leer. Dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Vamos a dejarlo hasta aquí. Entonces aquí la palabra del Señor nos da un consejo de que hay un animalito que es muy pequeño, pero cuando este animalito tan pequeño logra entrar a alguna viña, hace grandes estragos, a tal punto de hacer perder la viña, de hacer perder la cosecha, de hacer perder el sembrado. Entonces el Señor Jesús nos aconseja a nosotros que cacemos esas zorras pequeñas y que las saquemos fuera, porque si las dejamos allí van a hacer grandes estragos. Y quisiera comparar este versículo en el desarrollo de este tema. Quisiera compararlo con nuestras vidas, porque mi vida es una viña, mi familia es una viña. Hay un versículo que dice: y la viña que era mía no cuidé, no guardé. Es decir, que debemos de cuidar nuestra vida individual, esta viña, cuidarla para Dios, mi familia, cuidarla para Dios. Amén. Entonces de eso quiero hablar en esta noche, bajo el tema la balanza de Dios. En la vida secular vemos que muchos de nosotros nos trazamos metas, nos trazamos un propósito y tomamos decisiones radicales para alcanzar y para lograr lo planeado. ¿Por qué? Porque es una decisión radical. Para yo alcanzar una meta, tengo que trazarme un camino y tomar la decisión radical de: voy a lograrlo, cuésteme lo que me cueste. Pero hay otras personas que en vez de tratar de trazarse metas, se ponen a sí mismos, se ponen obstáculos o se ponen límites ellos mismos que no les permiten avanzar, que no les permiten lograr su propósito, su meta, su objetivo o su sueño. Entonces algunos tomamos decisiones radicales y decimos: por encima de lo que sea, voy a alcanzar esa meta que me propuse. Otras personas se ponen ellos mismos obstáculos, como frases: no puedo, no lo voy a lograr, no soy capaz, prefiero quedarme en casa, qué pereza. Entonces ellos mismos se ponen obstáculos y de esta manera no salen adelante. Asimismo, hermanos, lo comparo con la vida espiritual. Algunos hemos tomado la decisión radical de abandonar al mundo y todas sus prácticas, porque hemos visionado una meta. Yo por lo menos
desde que conocí a Jesús, tomé una decisión radical en mi vida, aunque en el Evangelio soy desde los 5 años, tengo 33 años, pero siendo una niña siempre me gustó mucho todo lo de la iglesia, las canciones, cantarle al Señor, la escuelita dominical, salir a evangelizar. Yo me le pegaba a mi papá al evangelismo, y recuerdo que pues vivíamos en un pueblo, en Dobio, y allí salíamos a los cultos campales en los Willys, en unos carritos camperos, allí todos apretaditos, hasta 15 hermanos, y siempre nos íbamos a los cultos campales. O sea, desde niña, mi adolescencia, mi juventud, siempre he tenido una meta, y es llegar al cielo. Esa es nuestra meta. Amén. Que cuando Jesús venga, nosotros seamos levantados, y hemos tomado decisiones radicales de vivir en santidad, de no participar con las cosas del mundo, de no permitir nada de las cosas del mundo en nuestra vida. Hemos abandonado el mundo y hemos abandonado todas sus prácticas, y nos hemos hecho el propósito de vivir en fidelidad a Dios, de vivir en santidad a Dios, y hemos vivido experiencias hermosas a sus pies. Hemos logrado grandes cosas en Dios. Yo por lo menos he vivido experiencias muy grandes, muy hermosas en Dios, y una de ellas es que Dios me libró de morir. El día que tuve a mi hija, todos conocen mi testimonio. Dios me libró de morir, y gracias a Él he podido compartir estos 7 años con mi bebé, con mi esposo. Y son experiencias, hermanos, que a uno lo marcan, que le marcan su vida para siempre. Esas experiencias son las que nos mantienen firmes también, y principalmente el amor a Dios, hermanos. El amor a Dios nos hace vivir en fidelidad, en santidad. Hemos logrado grandes cosas en Dios al tomar esa decisión radical de no mirar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Dios nos ha permitido en su camino lograr nuestros sueños, nuestros objetivos, porque aquí, gracias a Dios, lo principal es la salvación, pero todos tenemos sueños y planes y proyectos y propósitos en Dios. Y mi sueño era servir a Dios en el ministerio. Yo recuerdo que desde los 13 años yo oraba a Dios y yo decía: Señor Jesús, yo quiero ser la esposa de un pastor. Y mi padre también, 4 o 5 de la mañana, yo lo escuchaba en su cuarto orando y decía: Dios, dale a mis hijas como esposos, dale pastores. Yo quiero que mis hijas sean esposas de pastores. Entonces son cosas que hemos logrado en Dios porque hemos vivido delante de Él y hemos renunciado a las cosas del mundo. Pero hay otras personas que ellos mismos se han puesto obstáculos, y también le han permitido al enemigo poner obstáculos en sus vidas cristianas, dando cabida al diablo, y no han podido tener un avance ni un crecimiento espiritual, y se han perdido de esas experiencias que marcan la vida de un cristiano. Amén. El tema de hoy es la balanza de Dios, y usted dirá: ¿qué quiere decir todo? O sea, ¿en qué se parece lo uno con el otro? Bueno, ya vamos para ahí. Apocalipsis 3:16. Lo voy a buscar aquí en mi Biblia y usted lo va a escuchar en su casa. Libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 16, dice así: pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Entonces, esa persona aquí que dice la Biblia, caliente, habla de un cristiano que vive en el fuego del Espíritu Santo y siente siempre la necesidad
de ser más lleno de Dios, de ser mejor para Dios, y ha creado una dependencia total de Dios. Y si llegara a cometer un error, se siente tan mal, tan pecador, que tiene que pedirle perdón a Dios y no puede dormir tranquilo sin antes pedirle perdón a Dios. Y yo creo, hermanos, que a ese nivel es que Dios quiere que nosotros lleguemos. Ese cristiano que habla en la Biblia, caliente o fervoroso, es aquel del que les hablaba antes, que ha tomado una decisión radical de abandonar el mundo y todas sus prácticas. Amén. En Efesios 4:13 dice que el propósito de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén. Ese es el propósito de Dios. Así que en esta noche Dios lo que quiere es mostrarnos algunos de nuestros errores que a nuestros ojos parecen pequeños, a nuestros ojos parecen insignificantes, pero que con ellos ofendemos a Dios. Y es allí donde Dios quiere ponernos en esa balanza. Y yo quiero que usted esa noche esté muy pendiente y que empiece a poner su vida y su actuar en esa balanza. Amén. Porque el propósito de Dios es que nosotros seamos mejores y de que nosotros cambiemos. Ese cristiano frío del que habla la Biblia es el que totalmente se alejó de Dios. O puede ser la persona que no conoce a Dios, pero para mí es el que se alejó de Dios, fue bautizado, pero se alejó de Dios totalmente. Y cuando uno tiene mucho frío, lo que uno quiere hacer es calentarse, buscar algo calientito. Entonces, ese cristiano, aunque está en el mundo y practicando las cosas del mundo, no tiene paz, no tiene sosiego. Sabe que si viene Jesucristo, Él se queda. Y aunque practica las cosas del mundo, no se satisface de ellas como lo hacen los demás. Porque sabe que si Dios viene, Él se va a quedar. Entonces aquí dice la Biblia que Dios nos prefiere o calientes o fríos. ¿Por qué? Porque ese cristiano tibio es aquel que ya conoce, es bautizado, ha sido hasta sellado, ha vivido experiencias con Dios, pero su vida espiritual se estancó. Ni para adelante ni para atrás. Está allí en una zona de confort, estoy bien, estoy tranquilo, no tengo calor, no tengo frío, no necesito calentarme, estoy bien. Y llega a un estancamiento espiritual, todo le da igual, tiene un pie en el evangelio, como decimos, pero participa un poquito del mundo y pues no le ve problema a nada. Y hay un grave peligro allí, y es que si el Señor Jesucristo llega y su vida está en esa condición, la Biblia dice que Él nos vomitará de su boca. ¿Por qué? Porque conocemos a Dios, tenemos experiencias, pero el diablo manda esas zorras pequeñas y las dejamos que hagan estrago. Ese es el cristiano tibio. Su vida espiritual está estancada a tal punto que le ha dado cabida a las cosas del mundo en su vida, pero él piensa que está bien, que es más, no, el Señor Jesucristo yo creo que todavía se tarda, tengo tiempo, Él es bueno, Él es misericordioso, y llegan al punto de escudarse en la palabra de Dios. Mis amados hermanos, en la balanza de Dios no existe un término medio. Aquí ponemos cosas de Dios y aquí ponemos cosas del mundo y dejamos la balanza así.
No, Señor. La Biblia dice, o eres caliente o eres frío. En la balanza de Dios no hay término medio. Hay solo dos recipientes. O eres o no eres. ¿Por qué? Porque al tibio dice la Biblia que Dios lo vomitará de su boca. Y usted dirá en esta noche, uy, la hermana Yoleni está como enojada, o estará pensando la hermana Yoleni. No, hermanos. Dios quiere que todos, incluida yo, mejoremos, cambiemos. La venida del Señor se acerca cada día más. Dice la Biblia, está más cerca que cuando creímos. Si cuando yo tenía 13, 15 años, yo mantenía lista, yo decía, la venida del Señor está cerquitica. Ahora que tengo 33 años, está aún más cerca la venida del Señor. Y yo necesito mejorar. Yo también necesito cambiar, todos. Porque aquí el único perfecto es el Señor Jesús. Pero qué bueno que en esta noche recibamos su palabra. El tibio no es un pecador empedernido. El tibio no es de pecados escandalosos como matar, robar, adulterar, emborracharse, no. El tibio es aquel que hace algunas cosas que desagradan a Dios y lleva una vida floja y una vida a medias, comparte de lo uno, pero también comparte de lo otro. Pero Dios, hermanos, en su infinito amor, en su infinita misericordia, hoy nos dice que no quiere que continuemos así, que tomemos una decisión firme, una decisión radical, una decisión de no compartir más con el pecado. Dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Hoy Dios quiere que restauremos nuestra vida. Hoy Dios quiere que nos apartemos de esas cosas pequeñas que a Dios le desagradan. Hoy Dios quiere restaurar, quiere que lleguemos a esa estatura. ¿Y qué es restaurar o qué se restaura? Se restaura algo que un día estaba bien y funcionaba, pero ahora ha dejado de funcionar. Entonces, cuando Dios habla de restaurar, habla de limpiar nuestro corazón, de sanar nuestras heridas, de perdonar nuestros pecados, de lavar nuestro vestido. De eso está hablando el Señor en esta noche. Gálatas 5:16. Voy a buscar acá en Gálatas 5:16 algunas cosas que a nuestro Dios no le gustan y que a veces nosotros dejamos entrar a nuestras vidas, esas obras pequeñas. Y dice Gálatas 5:16, andad pues en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Empieza con un hermoso consejo: andar en el Espíritu, no satisfagáis las obras de la carne, los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son, aquí vienen los pecados, esos que nos escandalizan, que no son las obras pequeñas, dice adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías. Hasta allí ninguno de nosotros nos identificamos con ellos, ¿verdad? Porque ninguno que profesa tener a Jesucristo en su corazón da cabida a estas cosas. Pero aquí vienen las obras pequeñas.
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Estas cosas tenemos que aceptarlas, que a veces se han metido en nuestras vidas. Y tenemos que aceptarlo, amén. A veces hemos permitido esas obras pequeñas en nuestras vidas. Y sigue diciendo, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes. Mira el peligro, hermanos, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Las enemistades. ¿Qué son enemistades? Un ejemplo, yo con ese hermano yo no me hablo, yo ni lo saludo ni me le acerco, y que ni se me vaya a acercar. Esas son enemistades que no tienen por qué estar en el pueblo de Dios. Pleitos, por todo pelean. Dicen por ahí, compra una pelea. Esos son los pleitos que mantienen en peleas, en riñas. Los celos, y a veces se piensa que no, los celos, eso es normal. Los celos entre pareja o entre amigos o entre hermanos, eso no es algo normal. Dice la Biblia en 1 Corintios 3:3, dice, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como los hombres. Y dice en Santiago 3:14 al 18, dice, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no desciende de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica. Porque donde hay celos hay contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Amén. Entonces miremos que los celos, hermanos, entre parejas, entre la pareja, o los celos entre amigos, o los celos entre los hermanos de la iglesia, eso es algo que no está normal. Estos son obras de la carne, y los tales no heredarán el reino de Dios. Por muchas razones se pueden sentir celos, porque Dios lo bendice, como Dios lo usa, por muchas razones, hermanos. Así que la invitación en esta noche es que usted empiece a identificar cuál de estas obras pequeñas ha entrado a su viña, ha entrado a su corazón. Identifíquela, sáquela en el nombre de Jesús, porque los tales no heredarán el reino de Dios. Y muy triste perder mi salvación, que es tan grande, que al Señor Jesús le costó su vida, le costó sufrir, hasta la última gota de sangre derramó, y perder algo tan grande por una enemistad, por unos celos. No, hermanos, yo creo que es tiempo de empezar a hacer mejoras en nuestra vida espiritual. Las iras. Y aquí muchos de nosotros podemos sacar el escudo bíblico. Ah, no, es que la Biblia a mí me dice que Jesús se airó. A mí la Biblia me dice, airados, pero no pequéis. ¿Sí? Muchos sacan el escudo y se escudan bajo estos dos versículos. Pero la Biblia a mí me dice que la ira es obra de la carne. Entonces, una cosa es la ira como obra de la carne, y otra cosa es esa ira de airados, pero no pequéis. ¿Cómo así? Nosotros como seres humanos a veces nos airamos. Somos seres humanos y por alguna cosa se nos sale el apellido, ¿cierto? Pero cuando son obras de la carne, es ese hermano que usted todos los días lo ve airado, y por nada le da ira, y por nada se enoja, todos los días, y reacciona con palabras ofensivas,
hirientes y reacciona con golpes y se pone colorado y se le inflan los cachetes. Y eso es de todos los días, expresa palabras que no debiera expresar un hijo de Dios. Allí ya no cabe el texto, airados pero no pequéis. Allí le cabe el texto, la ira como una obra de la carne, porque es una constante en él, es algo de todos los días. Allí, mi querido hermano, hay que poner cuidado, porque puedes estar perdiendo tu salvación. Tu salvación está en riesgo. La ira es una obra de la carne, hermanos, y hay que sacar esa obra pequeña de nuestras vidas, de nuestros hogares, de nuestro trabajo. Hay que sacarla en el nombre del Señor Jesús. Contiendas, los que mantienen en guerra, en batalla, buscan cómo pelear con otros. Y la Biblia le dice a estos: no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de nosotros, estad en paz con todos los hombres. Para todo Dios tiene un consejo hermoso, bíblico, que debemos abrazar en nuestro corazón. Disensiones son los desacuerdos que llevan finalmente a una división y por ende a hablar mal el uno del otro. Amén. Por acá tengo un versículo. Vamos a ver si lo encuentro. Bueno, esta Biblia se le perdió Santiago. Ustedes me tienen paciencia. Bueno, esta Biblia no tiene Santiago. Bueno, voy a buscarlo aquí. Santiago 3, del 5 al 6. Voy a buscarlo aquí. Libro de Santiago. Demos alabanza al Señor allá en la casa. Santiago 3 dice así: así también la lengua, gracias mi amor, así también la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Así que, hermanos, debemos de tener cuidado con lo que decimos, las disensiones, con lo que vamos a hablar de nuestro hermano, de nuestra hermana. La lengua es un miembro pequeñito que tenemos en nuestro cuerpo, pero tiene vida propia, ella se mueve. Si usted no la domina, es peligrosa. Y Dios nos ha dado dominio propio. Así que cuando queramos hablar cosas que no debemos y que no vamos a hablar, vamos a mordernos la lengua. Amén. Y a decir: hay poder en Jesús, porque todos nuestros miembros Dios nos los ha dado para que con ellos adoremos a Dios. Con nuestras manos adoremos a Dios, con nuestra lengua, con nuestra boca bendigamos a Dios. Y de una misma fuente no puede salir agua salada y agua dulce, dice la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos a identificar en qué cosa de estas nosotros estamos fallando, en qué cosa de estas nosotros estamos haciendo mal. Amén. Porque debemos de tener una vida agradable delante del Señor Jesucristo. Amén. Dice en Apocalipsis también 21:8 que los mentirosos tampoco heredarán el reino de Dios. Amén. Así que, ojo, tengamos cuidado con las mentiras.
La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira. Y si nosotros somos hijos de Dios, no podemos decir mentiras, porque eso no es lo que nos ha enseñado nuestro Padre. Nuestro Padre nos ha enseñado a hablar con la verdad. Así luego nos castiguen cuando somos niños y hacemos algún daño. Bueno, toca decir la verdad. Así luego mamá nos dé un correazo. Pero es mejor siempre decir la verdad, porque ante Dios estaremos mejor. Amén. Y no estaremos obedeciendo al diablo, que él es el que quiere meter estas zorras pequeñas en nuestras vidas. Amén. La injusticia. En Corintios, 1 Corintios 6:9, dice la Biblia que toda injusticia es pecado. 1 Corintios capítulo 6, voy a leerlo, voy a leer desde el 9 hasta el 11. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor y por el Espíritu de nuestro Dios. Y encabeza la lista los injustos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Pero ustedes antes, cuando estaban en el mundo, eran injustos, pero ahora ya sois lavados. ¿Por qué volver a lo de antes? Si ya Jesús nos lavó, nos limpió, nos purificó, ¿por qué volver a lo de antes? La injusticia, toda injusticia es pecado. Debemos ser justas con nuestros esposos, valorar su trabajo, amarlos, velar por ellos, atenderles. Los esposos ser justos con sus esposas, tratarles con amabilidad, con respeto, con amor, porque esa mujer es la que vela por tus hijos, por tus cosas, por tu alimento. Ser justos con nuestros hijos. A veces cometemos injusticias con ellos. Los hijos es ser justos con sus padres. Y lo más justo es que un hijo sea obediente a su papá y a su mamá. Eso es lo más justo, porque toda injusticia es pecado. Amén. Pero qué bueno que para esto apareció Cristo. 1 Juan 3:8. Para esto apareció el Señor Jesucristo, para que nosotros, con su muerte en la cruz del Calvario, fuésemos diferentes, fuésemos mejores. 1 Juan 3:8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Pero para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Qué bueno, hermanos, que en nuestro corazón abunden las obras de Dios, las buenas obras. Porque a veces pesamos en balanza de Dios y ponemos, ¿qué pesa más? ¿El pecado de fornicación o el pecado de los celos? Y como que seleccionamos cuáles son los pecados más escandalosos, más fuertes, y seleccionamos, no, estos están suavecitos. Pero para Dios, pecado es pecado. Por eso lo pone en la misma lista. Y al final dice: y los que practican cosas semejantes a estas no heredarán el reino de Dios. No lo harán. Definitivamente no. Por eso el Señor, por medio de su palabra, nos aconseja en esta noche: cazados las zorras pequeñas, y que al pesarnos esta noche o la próxima vez
Que Dios nos ponga en esa balanza. Esta se inclina, hermanos, para el lado que dice santidad absoluta a Jehová. Que al pesarnos nuevamente en esta balanza, esta se incline a la derecha, a las cosas que Dios le agrada. Que no se quede en la mitad, como diciendo estás tibio, participas de todo, todo te es igual. Y que mucho menos se incline a la izquierda, donde nos diga estás perdido. Y si no te pones pilas, como decimos, no alcanzarás la salvación. Si viene el Señor Jesucristo, te quedas. Que eso no pase en nuestras vidas. Gálatas 3:3 nos dice, tan necios sois. Y a veces somos necios. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar en la carne. No, hermanos. Digo pues, Gálatas 5:16, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. No lo hagamos. No le demos rienda suelta a los deseos de la carne, porque esos deseos de la carne son los que nos pueden llevar a fracasar en nuestra vida cristiana, a perder nuestro hogar, a perder la bendición de Dios, a perder la salvación de nuestras almas. Esta noche Dios nos invita a tomar una decisión radical, de esas que nosotros hemos sabido tomar. Voy a luchar por esta meta y voy a ser el gerente. Voy a luchar por esa meta y voy a ser la doctora fulana de tal. Voy a luchar por esa meta y voy a ser el abogado. Y has tomado una decisión radical y has luchado y lo has conseguido. Pues en esta noche Dios nos invita a tomar una decisión radical en nuestra vida espiritual. Que quitemos los obstáculos, que quitemos el no puedo, es difícil, es que el diablo, es que el mundo, es que la carne nos impide. Dios nos invita a que nos paremos en la roca que es Cristo Jesús. Quitemos los obstáculos en el nombre de Jesús y empecemos a tener experiencias con Él. Que nada nos impida que la gloria de Dios fluya en nuestra vida. Que nada nos impida un crecimiento espiritual. Que nada impida la armonía y la bendición de Dios en esta iglesia. Que nada impida la salvación. Que nada del mundo nos impida. Y que podamos decir como el apóstol, ni la vida, ni la muerte, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy Dios nos invita, hermanos, a que empecemos nuestra vida, nuestro actuar, nuestro caminar en esa balanza. Y que si ella se queda en un término medio, sepamos que no estamos bien, que estamos participando de cosas que a Dios no agrada. Pon tu vida en esa balanza. Si se inclina a la izquierda, es porque estás frío, estás muerto espiritualmente. Y hoy Dios te hace un llamado porque su venida está cerca. Pesa tu vida en balanza. Y si ella se inclina a la derecha, quiere decir que estamos bien, que estamos listos, que estamos preparados, que Dios puede venir hoy y seremos arrebatados juntamente con Él. Pero cuidemos nuestra vida, no la descuidemos. Si estamos bien, sigamos mejorando. Porque la vida nuestra debe de ser como la luz de la aurora, ir de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Y si Jesús crecía en gracia, en conocimiento y en estatura, Jesús siendo Dios crecía, ¿cuánto más no debemos de crecer nosotros?
que somos seres humanos. Hoy Jesús nos invita, hermanos, a abandonar todo lo que se llame pecado, a abrazar una vida santa, a abrazar una vida agradable. Que la próxima vez que te peses en balanzas, inclines a la derecha, santidad, temor a Dios, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, dominio propio. Que en vez de abundar en nuestras vidas esas obras pequeñas que echan a perder nuestra vida espiritual, abunden en nuestras vidas los frutos del Espíritu Santo. Aleluya. Que nuestro corazón no esté lleno de basura, de sobras pequeñas. Que nuestro corazón esté lleno de Dios. Aleluya. Que nuestro corazón, hermano, esté inundado de los frutos del Espíritu Santo. Que nuestro corazón esté lleno de Dios. Que nuestro corazón abunde el amor, la paz, el gozo de la salvación. Que en nuestro corazón abunde la presencia de Dios, la palabra de Dios. Que en nuestro corazón abunde el amor para nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo. Que haya abundancia de Dios en nuestros corazones. Yo creo que ha llegado el tiempo de tomar esa decisión radical, hermanos. Y si has venido fluctuando, un día sí, un día no, hoy Dios quiere que nos afiancemos en la roca eterna, que nos paremos firmes en esa roca que es el Señor Jesucristo, para que cuando vengan los vientos, las mareas, ellas tengan que devolverse porque chocaron contra la roca que es Cristo. En sus manos nada ni nadie podrá hacernos daño, podrá dañar nuestros corazones. Es tiempo de que nos ocupemos más de nuestra vida espiritual. Es tiempo de que nos ocupemos más de nuestra salvación. La balanza de Dios. Y yo le voy a invitar ahí en su casa, va a cerrar sus ojos y va a meditar. ¿Qué pasaría si en este momento el Señor Jesús te pusiera en esa balanza? ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si el Señor Jesús llegara en este momento? ¿Qué pasaría contigo? Hermanos, es tiempo ya. Es tiempo. Es el tiempo, es el tiempo. Es el tiempo de vivir una vida santa. Es el tiempo de vivir una vida agradable ante los ojos de Dios. Es el tiempo de renunciar a tantas cosas que pueden hacernos perder la salvación. Es el tiempo de tomar una decisión firme y radical y decirle al diablo y decirle al mundo y decirle a los deseos de la carne: no más. Entrego mi vida a Jesús por completo. Mi vida le pertenece a Jesús. Yo espero su venida. Yo quiero ir al reino de los cielos. Aleluya. Señor Jesucristo, en esta noche presento mi vida, Señor, y pongo mi vida en tus manos, Señor. Te pido perdón. Aleluya, perdona, Jesús, nuestras faltas.
Perdona nuestros pecados, purifica nuestras vidas, purifica nuestros corazones, Señor. Que cuando tú vengas, nuestro vestido esté blanco, limpio y resplandeciente. Nuestro corazón abunde, Señor, tu palabra. Que nuestro corazón abunde, Señor, tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Mis amados hermanos, Dios les bendiga.